9:12 de la mañana es el momento del análisis político y de la proyección de la semana, aunque probablemente nuestro comentario de hoy va a tener códigos temporales mucho más largos que los que exceden, o sea, que los que abarcan estos 7 días. Saludamos a nuestra analista María de Los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Patricio, por invitarme. Buenos días pasados por agua a todos nuestros auditores y auditoras. Llegó el invierno ya. Efectivamente. Bueno, dije lo que dije porque el fin de semana pasado hubo un Consejo General del Partido Socialista muy influenciado por el caso Gendarmería, el caso Miriam Olate o el caso Osvaldo Andrade, según cómo se prefiera caratular. Y al mismo tiempo el pronunciamiento de las candidaturas presidenciales, incluida la de la presidenta del partido. Y se nos produce una suerte de contradicción entre la coyuntura y el largo plazo, entre los problemas y los liderazgos, que es interesante de comentar esta mañana. Así es, mira, bueno, por un lado, en este Consejo del Partido Socialista, obviamente está colocado ahí en el meollo de la reunión en lo que se llamó el jubilazo. Uh-huh. Es bien interesante esto porque pone luz al problema, ¿verdad?, a la catástrofe que se ve venir de la previsión social en Chile, que ya fue anunciada hace una semana con la marcha de los encapuchados jubilados, ¿ah? Con la modificación de las tasas de mortalidad. Entonces, la verdad que esto viene y le pone más pelos a la sopa porque coloca, ¿verdad?, le pone luz a una situación, además una situación de desigualdad muy flagrante, de unas jubilaciones millonarias, estratosféricas. Es cierto que en Chile coexisten distintos regímenes de previsión social y este es uno de ellos particularmente, ¿verdad?, digamos, beneficioso, pero lo coloca en el corazón de un partido socialista donde su presidenta varias veces ha señalado, la senadora Isabel Allende, que hay que perseverar en las reformas, porque las reformas al final la gente va a entender y va a comprender cuando la gente vea que no va a tener que sacar plata de su bolsillo, ¿verdad?, para pagar la educación de sus hijos, ahí va a tener un ahorro sustancioso, o cuando la gente vea que ya con las reformas políticas en curso no va a haber más prácticas de cohecho, se va a avanzar en transparencia y probidad. Bueno, efectivamente avanzas por un lado y retrocedes por otro, porque van a seguir estallando este tipo de situaciones. Es como da la impresión de que el país estuviera caminando, vamos a hacer una metáfora para que transmitirle esta idea a nuestros auditores, caminar sobre un campo minado, donde hay situaciones irregulares que incluso todavía no logramos ni siquiera atisbar y que van a seguir estallando, gracias hoy día además al trabajo que hacen los medios de comunicación, pero por otro lado se está avanzando en reformas en distintos ámbitos para corregirlo. Y bueno, claro, le estalla en el corazón del Partido Socialista, pues el Partido de los Trabajadores, y obviamente hay un daño al partido ahí de imagen fuerte, lo que ha llevado a que pasen al tribunal, ¿verdad?, a la señora Olate. Bueno, eso por un lado. Creo que además las explicaciones que ha dado el diputado Andrade son realmente muy desafortunadas. Yo lo escuchaba cuando él decía, bueno, yo que estuve detenido, yo que estuve preso. Da la impresión de que están cobrando una especie de impuesto por todo lo que vivieron en el pasado. Es como el derecho a ser feliz. Mira, lo pasé tan mal en el pasado que ahora me corresponde esto. Bueno, me corresponde esto. ¿Qué me corresponde? El uso partidario de las instituciones públicas, porque al final también esto ha develado otro tipo de anomalías, como, ¿verdad?, que Gendarmería es un coto de tal partido, como hemos visto también el pasado Chile Deportes o INDAP, etcétera, ¿no?, o Sename. Y el partido y su dirigencia, y la senadora Allende, para ser todavía más preciso. En tu impresión, María de Los Ángeles, ¿se han hecho cargo del problema de fondo, de este problema que dices tú, ¿no?, del capital sociopolítico del Partido Socialista, del modo en que esta situación le afecta? Porque ella se ha limitado a decir... no corresponde ningún tipo de apoyo a Osvaldo Andrade porque esta es una situación de Miriam Olate, no del diputado, y el caso lo está viendo el Tribunal Supremo. No, yo creo que no se ha hecho cargo. O sea, nuevamente piensan que la gente es tonta. Y la gente no es tonta, no somos tontos, leemos, atamos cabos, hay mucha información y realmente hacer ese tipo de deslindes, a lo mejor hace 5 o 10 años la gente se lo compraba, hoy día no nos lo compramos. Y bueno, yo creo que esto hay que ver porque efectivamente, más allá de cómo afecta esto al partido, estamos viendo hoy día la última encuesta que da en Plaza Pública, un nivel de conocimiento de las toldas partidarias bajo el 50%. Y digo, ¿cómo es posible el Partido Socialista de Chile tenga tan bajo conocimiento? Es algo como que la gente no quiere más, como que la gente anuló. Ahí hay un fenómeno que hay que estudiar.
Y bueno, por otro lado, la propia senadora Allende ayer declaró, es la otra pata de la conversación, sus aspiraciones, de que está dispuesta, está disponible si el pueblo lo pide. Entonces es todo bastante increíble porque se está desatando todo esto incluso antes de conocer los resultados de las elecciones municipales. Normalmente las presidenciales se suelen desatar 6 meses como después de las municipales. Las municipales las tenemos en octubre, noviembre, ahí vienen los saldos, las cuentas, los balances, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal como cabeza del partido, ¿verdad?, respectivo. Pero en marzo del próximo año ya es que está la carrera desatada y aquí ya tenemos los primeros aprontes, donde ella muestra estar disponible, lo cual, claro, también se ha acelerado por lo que está pasando en el campo de la centroderecha con el expresidente Piñera y también con la entrevista que ha dado el presidente Lagos, que él también lo está pensando. Si uno va para atrás, se da cuenta que en general en los últimos 26 años las encuestas han proclamado claramente y con antelación al próximo presidente de Chile, antes de que operen las formalidades de que se proclamen y de que acepten. O sea, yo era más bien chico, pero ya recuerdo que el año 92 más o menos se sabía que Frei venía, luego se sabía que Lagos venía y luego se sabía que Bachelet venía. Aquí hay una rareza, primero la que tú describes, ¿no? Primero se precipitan las candidaturas mucho antes que como habíamos conocido. Luego son candidaturas que no están consagradas por las encuestas, que tienen un nivel de popularidad que todavía es muy difuso y eventual. Por lo tanto hay una apuesta del autoproclamado frente al futuro. Pero además tenemos un escenario mucho más complejo. En las entrevistas del fin de semana, Ricardo Lagos e Isabel Allende reconocían que ser candidato ahora no es igual que ser candidato hace 10, 15 o 20 años atrás. ¿Cómo se hacen cargo, cómo debería un candidato hacerse cargo de un escenario tan particular en relación a lo que habíamos conocido como el que estamos viviendo ahora? Bueno, sí, nosotros, primera cosa, estamos hablando, tú tienes toda la razón, ya no hay algo como preanunciado. Antes uno estaba el juego electoral, pero más o menos sabía quién era el puntero. Hoy día está todo mucho más incierto. Y además hay otras candidaturas que también están en barbecho, que están ahí, un Alejandro Guillier, que aparece muy bien en las encuestas, o Sandón, que es un personaje que pudiera resultar particularmente atractivo en el contexto del Chile de hoy, de mucha bronca, de mucho malestar, ¿verdad?, frente al abuso, y él sabe nombrar eso, independientemente del juicio que nos merezca, Patricio, él sabe nombrarlo. Y bueno, también habla claro, y la gente quiere claridades, no quiere más eufemismos. Y por otro lado también está Felipe Castro. En fin, yo creo que estamos hablando de Isabel Allende, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, pero van a salir muchos otros a la palestra. Piensa tú que en la anterior elección presidencial, en primera vuelta, ¿cuántos candidatos hubo? Hubo 9. Y de esos 9, después en segunda vuelta pasan los que pasan, pero había un grupo que era Parisi, Marco Enrico Minami, Roxana Miranda, Marcel Clod y Jocelyn Hall, que creo que entre todos concentraron 30% de los votos. Por un lado. Y luego, efectivamente, cómo tú te haces cargo de un país que está tan cambiado, pero por otro tan volátil. No solamente es el cambio, sino que a veces tú hoy dices una cosa, mañana dices otra, las lealtades son mucho más difusas, hay lealtades a veces compartidas, y da la impresión de que la dirigencia política no tiene las claves, no tiene los instrumentos, no tiene los GPS, digamos, para poder orientarse en esta realidad. A veces dicen, como para consolarse de que esto es una situación que están viviendo todas las democracias, por lo menos vamos a hablar de las occidentales, es cierto, esto es un fenómeno que todas las democracias modernas lo están viviendo, pero algunas lo enfrentan con mayor, digamos, fortuna que otras, no sé. Mira, por ejemplo, en el caso de Chile, yo siempre pienso, es un país pequeño, es un país, son 16 millones de habitantes, esto no es China. A veces reflexiono y digo, hay tantas cosas que se podrían hacer aquí, hacer bien, porque realmente es un país donde tú puedes llevar adelante algunas iniciativas casi como tipo piloto, ¿no? Vamos a hablar de Uruguay, que es muy pequeñito, pero sí, Chile se podrían hacer cosas bien y no estamos haciendo las cosas bien. Hay una... a ver, en primer lugar, se siguen haciendo las mismas cosas, Patricio, que se hacían durante el antiguo ciclo, el viejo ciclo. Recordemos que la nueva mayoría, como parte de su relato de regreso al poder,
retóricamente habló de un nuevo ciclo, que aquí se inauguraba un nuevo ciclo, un ciclo donde íbamos a dejar detrás el Estado subsidiario, íbamos a avanzar hacia un nuevo pacto social con derechos sociales, valga la redundancia, garantizados, y aquí, bueno, todos íbamos a ser felices y íbamos a comer perdices. Y resulta que, bueno, el nuevo ciclo, aquí estamos en un nuevo ciclo, es cierto, pero se sigue manejando con instrumentos y procedimientos antiguos, y por otro lado, buena parte de lo que era del viejo ciclo tampoco no quiere morir, se resiste a morir. Por ejemplo, aquí se habla mucho de que tenemos que buscar acuerdos, es cierto, en una democracia hay que buscar acuerdos, hay que negociar, ¿qué es la política democrática sino eso? No es lo que creen los chicos que están marchando en la calle, pero resulta que se siguen pasando los acuerdos cupulares de los 90, hay que buscar otra fórmula de acuerdos, pero no se encuentra esa fórmula. Ahora, te voy a hacer una pregunta que sé que podríamos hablar días completos sobre esto, pero bueno, abramos al menos y digamos algunas cosas. Y desde el punto de vista específico de la centroizquierda, ¿no? O de la socialdemocracia o de la internacional socialista, llamémoslo como queramos, porque en lo que respecta a Chile, el desafío para este periodo era generar una amplia mayoría política y social para realizar transformaciones estructurales. Por las razones que sean, da la impresión que a estas alturas esa idea está severamente deteriorada como objetivo cumplido. Así es. Pero además uno ve que en general en el mundo los partidos socialdemócratas no están pasando tiempos demasiado buenos. En Argentina gobiernan con Macri, en Brasil gobiernan con la derecha, en España tuvieron una caída, en el Reino Unido y Tony Blair para qué hablar, Francia, y uno podría seguir nombrando, ¿no? ¿Cómo ves también un liderazgo en ese contexto, ¿no? Para hablar específicamente además de los dos autoproclamados del pasado fin de semana? Efectivamente, yo creo que la socialdemocracia ha perdido la brújula totalmente, porque obviamente es un proyecto político, un ideario político y social pensado para cierto contexto en Europa, además. Porque yo tengo la impresión de que buena parte del discurso de la nueva mayoría es tratar de trasladar ese ideario del estado de bienestar europeo a América Latina en el contexto particular de Chile. Y no se puede, por las condiciones objetivas, ¿verdad?, estructurales de nuestro país y de América Latina, pero que además hoy día tú tienes que mirar hacia el siglo XXI. Mira, yo, por ejemplo, te traía algo que no es una anécdota, Patricio, lo estaba mirando ayer. Hablamos mucho de educación gratuita, que no necesariamente va a ser de calidad, de una cosa no se desprende la otra. Y veo en un diario español, el Diario del País, el niño que se convirtió en el mejor piloto de drones del mundo. Este niño, Luke Bannister, tiene 15 años, ha construido el aparato con el que ha ganado el título de campeón mundial de carrera de drones. Y este cabrito aprendió todo esto por YouTube. Lo que te quiero decir es que no estamos mirando, y eso es un tema que debería ver la socialdemocracia, para dónde va la micro, lo que se llama la cuarta revolución industrial, como la mutación que esto va a producir en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, las competencias que tenemos que adquirir. Y yo te digo honestamente, no vengo aquí a hacer ninguna campaña de nada, pero creo que de todo nuestro liderazgo perdido, atribulado, etcétera, el único que ve esas cosas es Ricardo Lagos, con todas las dificultades que puede tener. Porque sí, él tiene una impronta, tiene visiones, a él le preocupa la mirada larga, la perspectiva estratégica, incluso varias veces ha dicho que durante su gobierno de 6 años hizo lo que pudo, pero que él siente que quedó al déficit en la mirada larga en algunos temas como la transición democrática, la transición demográfica, lo que estamos viendo hoy día del envejecimiento de la población, el cambio climático. No es casual que después a él lo nombraron delegado, ¿verdad?, de ONU por cambio climático. Necesitamos líderes que tengan esa capacidad de visión, aun sabiendo que el futuro cada día es más incierto, pero tenemos que diseñar políticas que tiendan puentes y dialoguen con ese futuro. Y realmente, bueno, la socialdemocracia, tampoco la derecha, yo creo que los dos están, yo creo que la derecha en muchos lados gana por default y está en Europa, que tú ponías el ejemplo de la extrema derecha, básicamente apelando a las emociones, ¿verdad?, a los sentimientos más viscerales de las personas, el miedo al otro, por todo lo que es la crisis de los refugiados. Ahora, el problema es que uno ve que a quien le toque asumir la presidencia de la República el 11 de marzo del 2018, en la mañana, en Valparaíso, Sí. Se produce como por primera vez la impresión de que lo va a tener difícil, de que es altamente probable que le vaya mal. No es un punto de partida optimista como hemos visto
en las presidencias anteriores, incluidas la de Piñera. Yo pienso en un segundo gobierno de Piñera y pienso que su primer día va a ser mucho más difícil que lo que fue el año 2010. Por supuesto, y así Patricio, porque además Piñera asumió el contexto de un terremoto, entonces un terremoto brutal. Entonces, claro, hay una suerte de luna de miel. Uno dice, oye, pobre presidente, que le toca esto y ya, bueno, aquí tenemos que poner el hombro como país. La misma Michelle Bachelet casi en los dos contextos también asumió como con hubo un proceso de luna de miel. Acuérdate que Michelle Bachelet muy bien hasta que vienen los pingüinos en el 2016. Ahora lo mismo, yo diría que todo iba bastante bien hasta que empezó todo este tema de la retroexcavadora y empezó todo este tema de los poderosos de siempre y ella quedó callada. O sea, el que calla otorga, no lo dijo ella, lo dijeron, digamos, personeros de su coalición, pero fue muy contrastante con el tipo de liderazgo que ella enarboló en su anterior mandato, que era un liderazgo más consensual, más cooperativo, más dialogante, ergo liderazgo femenino. Ella lo atribuyó con liderazgo femenino. Entonces, yo decía, bueno, ¿es la misma persona o no? Pero claro, ahora veníamos, también uno se pregunta, ¿qué podía hacer ella? ¿Podía hacer otra cosa? Cuando buena parte de la explicación que dio la concertación para entender su derrota es que no hicimos las transformaciones que estábamos llamados a cumplir porque no teníamos las mayorías electorales. Ergo, tenemos las mayorías electorales, ahora no tenemos disculpa, tenemos que arremeter con todo. Estaban un poco entrampados en su propia, digamos, explicación de la derrota. Sí, bueno, tenemos problemas sociales y políticos que, lejos de resolverse, tienden a perpetuarse y agravarse, y por lo tanto una vara de desafíos para los liderazgos políticos creciente. Y en un país donde tenemos la más baja desconfianza del mundo, una de las más bajas desconfianzas del mundo, perdona que te interrumpa, Patricio, porque eso forma parte del problema severo que tiene Chile. Cuando tú dices, va a asumir el presidente, cualquiera que sea o presidenta, y no va a tener pero ni un minuto de, digamos, de sosiego, o sea, inmediatamente va a estar siendo juzgado, va a estar siendo, digamos, auscultado desde el 12 de marzo. Cuando un dirigente político habla en Chile, antes de que hable es altamente probable de que no se le crea y eso es grave. Es muy grave. Sí. Es muy grave. Bueno, temas para seguir conversando. Sí, ha sido pues, el comentario de María de Los Ángeles Fernández. Gracias por venir esta Patricio, mañana. por invitarme. Que tenga un buen día a pesar de la lluvia. Sí.